Olá, bendiciones, bem-vindo acá em mi canal, Pastor Wesley José. Estamos juntos uma vez mais para esta leitura da Bíblia em 100 dias. Se usted es la primera vez que estás acá en mi canal, entonces quiero invitarte a suscribir aquí en mi canal. Haciendo así, usted y más personas terán acceso a la palabra de Dios tanto en 100 días, quanto também através de outras reflexões bíblicas que contém acá neste canal. Seja um patrocinador, alguém que vai fazer com que a Bíblia, a palavra de Deus, chegue mais longe. Então, subscreva, deixa aí um me gostei, também compartir para que otras vidas puedan tener este contacto con la lectura de la Biblia, con la reflexión de la palabra de Dios, que es nuestro Salvador. Amén. Querido hermano, vamos entonces dar secuencia, continuidad en nuestra lectura a partir de Éxodo capítulo número 11. Pero antes yo quiero orar con usted. Gracias te doy, Señor, por este tiempo que tú nos reservaste, por este tiempo de oración, por este tiempo de lectura, de conocimiento, de crecimiento en tu palabra. Señor Jesús, bendiga, Señor. Le pido en este momento que tus bendiciones, que tus manos estén sobre todos tus hijos, oh Padre nuestro, en nombre de Jesús. Les decreto neste momento que tus manos, tus bênçãos, tu salud, tus manos fuertes, tu poder sea la honra, la gloria, el dominio para tu Señor, mas también alcance con provisión, alcance con todo lo que tú tienes para tus hijos. Eres lo que yo en este momento te pido, Señor. Bendiciones, bendiga, Señor. Derrame tus bendiciones sobre tus hijos. En nombre de Jesús. Amén. Éxodo capítulo de número 11 dijo así. Jehová dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. A los ojos de los egipcios también Moisés era tenido por gran varón en la tierra del Egipto, y a los ojos de los siervos de Faraón, y los ojos del pueblo. Dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio del Egipto y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está atrás del molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un pijo moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas, y descenderán a mí todos estos tus siervos, y inclinados delante de mí dirán, vete tú y todo el pueblo que estás debajo de ti. Y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado en la presencia de Faraón. Y Jehová dijo a Moisés,
Faraó no oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón así hicieron todos los prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió los hijos de Israel fuera de su país. Génesis ya se quedó. Ahora es Éxodo capítulo número 12. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes será principio de los meses para vosotros, será este el primero en los meses del año. Habla a toda congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, en cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no basta para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas y las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas y en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestras manos, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses del Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hierra la tierra de Egipto, y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así por el primer día haréis que no haya levadura en vuestra casa, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Segunda obra se hará a ellos, excepto solamente que prepararéis
lo que cada cual haya de comer, y guardaréis la fiesta en los panes sin levadura, porque en este mismo día sequé vuestras huestes y la tierra del Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua, y el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones. Comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos cordero por vuestras familias y sacrificad la Pascua, y toman un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, e untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga a las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre, cuando entréis en la tierra de Jehová os dará como prometió. Guardaréis este rito. Y cuando os dejeren vosotros hijos, ¿qué es este rito vosotros? ¿Qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por cima de las casas de los hijos en Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron y hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Y aconteció que la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primero del cautivo que estaba en el cárcel, todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo: salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id servid a Jehová como habéis dicho. Toma también vosotras ovejas, toma también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habíais dicho, e id y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos a la tierra, porque decían: todos somos muertos. Y llevó al pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre los hombros, y hicieron los hijos de Israel conforme
mandamiento de Moisés, pidiendo a los egipcios alhajas de plata y de oro y vestido, y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios, partiendo los hijos de Israel de Ramsés a Sucote, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos gran multitud de gran clase de gentes y ovejas y muchísimo gado, y cocieron tortas sin levadura y las masas que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera, los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años, y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para Jehová por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella, mas todo servo humano comprado por su dinero comerás de ella. Después de lo hubieres circuncidado, el extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerá en una casa, y no llevarás aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si alguno extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación, pero ninguno incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitaré entre vosotros. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y a Aarón. Así lo hicieron. Y aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Éxodo capítulo 13. Jehová habló a Moisés diciendo: congrégame por todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como los hijos de animales, es mío. Y Moisés dijo al pueblo: tened memoria de este día en el cual habéis salido del Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte. Por todo, no comeréis leudado. Vosotros salís hoy en el mes de Abib, y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del heveo y del jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. 7 días comerás pan sin leudar, y el séptimo día será fiesta para Jehová. Por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado, ni levadura en todo tu territorio, y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo: se hace esto con motivo de lo
que Jehová hizo con... Repito, versículo 8. Y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo, se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó en Egipto, y te será como una señal sobre tu mano y como una memoria delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová del Egipto. Por tanto, tú guardarás este rito a tu tiempo de este año en año. Y cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, cuando te la hubiere dado, dedicarás a Jehová todo aquel que abrire matriz, asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos, serán de Jehová, mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y así no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos, y cuando mañana te pregunte tu hijo, diciendo, ¿qué es esto?, le dirá, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto y de la casa de servidumbre, y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir a la tierra de Egipto y todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia, y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho, y redimo al primogénito de mis hijos, y te será pues como una señal sobre la mano y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó del Egipto con mano fuerte. Y luego que Faraón dejó por el pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, porque estaba cerca. Porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva al Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés y los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará, y haréis de subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etán, en la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos en el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, y de noche la columna de fuego. Éxodo capítulo 14. Habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Piairote, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá a los hijos de Israel, encerrados están en la tierra del desierto, los ha encerrado, y yo endureceré el corazón de Faraón para que los sigas, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército,
y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y si unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes de sobre ellos, y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente, y a los caballos de todo su ejército, las alcanzaron acampanados junto al mar y al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová, y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que morramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firme y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alzarás tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y, y entre los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, y en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón y en sus carros y en su gente y a su caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del acampamento de Israel se apartó de Iba, y en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el acampamento de los egipcios y el acampamento de Israel, y era nube y tiniebla para aquellos, y alumbrada a Israel de noche. Y toda aquella noche nunca se acercaron a los unos y los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió al mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas con muro en su derecha y en su izquierda, y
siguiéndolos, los egipcios entraron atrás de ellos hasta la mitad del mar. Toda la caballería de Faraón, sus carros, su gente y caballos. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró al campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre sus caballerías. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería de todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos, y el mar no quedó y en el mar no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro de su derecha y su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, y Israel vio a los egipcios muertos en la orilla del mar, y viu Israel aquel gran hecho de Jehová, que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y Moisés su siervo. Éxodo capítulo 15. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré. Dios es mi Padre y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo, y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como al hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontoaron las aguas, y se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió en el mar. Se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú,
oh Jehová, entre los dioses, ¿quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios, extendiste tu diestra, la tierra los tragó, condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste y los levaste con tu poder y tu santa morada. Lo oyeron los pueblos y temblaron en se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbaron, los valientes de Moab les sobrecorrerá temblor y se acabordaron todos los moradores de Canaán. Caigan sobre ellos temblor y espanto y la grandeza de tu brazo. Emudezcan con una piedra hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo en tu recastaste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte y tu heredad y en lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han firmado. Jehová reinará eternamente y para siempre, porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo y en mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. Y María, la profetisa, hermana de Aarón, y María, la profetisa hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danza. Y María les respondía: Cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. E hizo Moisés que partisse Israel del mar Rojo y salieron al desierto de Sur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua y llegaron a Mara y no pudieron beber de las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿Qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Y allí les dijo estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, y hicieres lo de recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envíe a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Éxodo capítulo 16. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinai, y los 15 días del segundo mes después de salieron de
la tierra de Egipto, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón entre el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este deserto para matar de hambre toda la multitud. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá directamente a la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que se suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová, porque nuestro, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él, porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y dijo Moisés a Aarón: di a toda la congregación de los hijos de Israel: acercaos de la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Y Jehová habló a Moisés diciendo: hoy he oído las murmuraciones de los hijos de Israel, háblales diciendo: al caer de la tarde comeréis carne, y por la mañana yo saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el acampamento. Por la mañana descendió rocío en derredor del acampamento. Y cuando el rocío cesó de descender de aquí sobre la faz del desierto, una cosa menuda, redonda, menuda, como una escarcha sobre la tierra. Y viendo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es pan que Jehová os ha dado a comer. Esto es lo que Jehová ha mandado: recoged de él cada uno segundo lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas tomaréis cada uno para lo que están en su tienda. Y los hijos de Israel los hicieron así, y recogieron unos más, otros menos, y lo medían por gomer. Y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ellos para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ellos para otros días. Y crió gusanos y se enojó contra ellos Moisés,
y lo recorrían cada mañana, cada uno segundo lo que habían comer, y luego que el sol caliente se derretía, en el sexto día recogieron doble porción de comida dos gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová: mañana es santo día de reposo, y el reposo congregado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que habéis, todo lo que os sobrere, guárdalo para mañana. Y ellos los guardaron hasta mañana, segundo lo que Moisés había mandado, y no aguzanó ni hecho. Y dijo Moisés: comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo, y el día no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día para recoger, y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mira de que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día, y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de cualantro blanco, y su sabor como de hojuela con miel. Y dijo Moisés: esto es lo que Jehová ha mandado: llena de un gomer de él, y guárdalo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón: toma una vasija, y pon en ella un gomer de maná, y ponlo delante de Jehová, para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo, como Jehová lo mandó a Moisés. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a la tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán, y un gomer es la 10ª parte de un efa. Éxodo capítulo 17. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sede, y murmuró contra Moisés, y dijo: ¿por qué
nos assiste subir de Egipto para matarnos de sede a nosotros y nuestros hijos y nuestros nenados. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿Qué haré con este pueblo? De aquí un poco me, me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma de contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste al río, y ve, he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Massa y Meribá, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado, y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, y peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron al cumbre del collado. E sucedia que quando alçava Moisés sua mano, Israel prevalecia, mas quando ele barrava sua mano, prevalecia Amaleque, e as manos de Moisés se cansavam. Por lo que tomaram la piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ellas. Y Aarón y Hur sostenía sus manos, el uno de un lado y otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué hizo a Amaleque y a su pueblo y a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que reharé del todo la memoria de Amaleque de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre de Jehová Nisí. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Éxodo capítulo número 18. Oío Jetros, sacerdote de Midian, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y como Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus hijos en él. Uno se llamaba Gerson, porque hijo forastero y sido en tierra aleja, y el otro llamaba Eliezer, porque dijo: el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos de la mujer de este, vino a Moisés y el desierto donde estaba, acampó junto al monte de Dios, y dijo a Moisés: yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y tus dos hijos con ellas. Y Moisés salió a recibir su suegro, y se inclinó y lo besó, y se preguntaron de él uno a otro cómo estaban, y vinieron
a la tienda, y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y que los egipcios por amor de Israel y todo el trabajo que lo había pasado en el camino y cómo los había librado Jehová. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo librado de mano de los egipcios. Y Jetro dijo: Bendito sea Jehová, que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos, y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocausto y sacrificios para Dios, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Acontecia que al día siguiente se asentó Moisés a juzgar el pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿Qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué que te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a tu suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tiene asuntos, viene a mí, yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces, desfalecerás del todo, y tú y también este pueblo que están contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solos. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Tú estás por el pueblo delante de Dios, y somente tú los asuntos de Dios, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde debes andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud y temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan las avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave los traerán a ti, y ellos juzgarán por todo pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, y Dios te lo mandaré, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y yo, Moisés, oí Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtude entre el pueblo, y lo puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, perdón, sobre 50 y sobre 10, y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés, y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despedió Moisés a su suegro, y este se fue a su tierra. Éxodo capítulo 19. En el mes tercero, a la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinai. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinai, y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió
a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visitéis a lo que hice los egipcios, y cómo os tomé sobre a las aguillas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oídos a mi voz, y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gentes santas. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová les había mandado. Y todo el pueblo respondió en una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinai, y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guárdalos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá, y no lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado. Sea animal, sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos, y dijo al pueblo: esté preparado para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesas nubes sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento el pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinai humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sino, la bocina, iba aumentado en extremo. Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronable. Y descendió Jehová sobre el monte Sinai, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová:
el pueblo no podrá subir al monte Sinai, porque tú no has mandado, diciendo, señala limites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo, ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasará el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estragos. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Gloria a Dios. Vámonos al Nuevo Testamento en San Mateo 19. San Mateo capítulo 19. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado de Jordán, y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Él respondió y les dijo, ¿no habéis leído que el que lo hizo al principio, varón y hembra lo hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Yo os digo que cualquiera que repudia su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adúltera, con otra adultera, y el que se casa con la repudia adultera. Y le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él le dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quien es dado, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Entonces le fueron prestados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo, deja de los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es mi reino y de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Entonces vino uno y le dijo, Maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar a la vida, guarda sus mandamientos. Él le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste,
porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que dificilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron de gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándoles Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces, respondiendo Pedro, le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y lo hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la generación, regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las naciones, tribus y de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas, o padre o madre, mujer o hijos o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. San Mateos capítulo 20. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en un darío al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la tercera del día, vio otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y salió cerca de la hora 11, halló otros que estaban desocupados, y dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales al jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibir, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los ha hecho iguales nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondió, dijo a uno de ellos: amigo, no te haga agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros
primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó sus 12 discípulos aparte del camino y les dijo: Y aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que escandalicen y le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Entonces se lo acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él le dijo: ¿Qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se siente dos hijos míos, o el uno en tu derecha y el otro en tu izquierda. Entonces Jesús respondió, dijo: no sabéis lo que pedís. Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron: podemos. Y les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes están preparados por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernadores de las naciones se enseñorean enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre las potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacer grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Al salir ellos de Jericó, les seguía una grande multitud, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen. Pero ellos clamaban más, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sea abierto nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos, y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Gloria a Dios por este tiempo de lectura de la palabra de Dios con vosotros. Vamos a orar. Gracias te doy, mi Jesucristo. Gracias te doy, mi Dios eterno, poderoso, Padre nuestro. Gracias te damos, Señor, porque tu fidelidad es grande a nosotros. Te damos glória, te damos honra, porque tudo pertenece a ti. Gracias te damos, Señor. También le pido ahora, oh Padre mío, que tus manos, tus bendiciones sean sobre todos tus hijos que están juntos, unidos en este proyecto de lectura de Biblia Sagrada. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.